Nos preguntamos muchas veces por qué Estados Unidos ha tenido bases militares en España. También nos preguntamos en muchas ocasiones sobre los pactos que realizan internacionalmente las naciones. Tenemos que recordar que desde el Renacimiento, cuando se están formando los Estados-nación, estas se relacionan de una manera más próxima mediante un pacto o un convenio. España realizó uno de estos pactos importantes en 1953 con Estados Unidos. Gracias a esta relación y conexión, España sale en esa época un poco de ese lugar que se había quedado adormecida históricamente. Podríamos decir que España empieza a resurgir. No fue de gran importancia el pacto, sin embargo, históricamente tuvo gran trascendencia, por dos motivos muy claros. El primero, porque España inicia una relación universal con el mundo exterior. Y segundo, porque esa relación universal la realiza en conexión con la primera potencia que es Estados Unidos del mundo occidental. Con estas ideas, nosotros vamos a presentar hoy en Huella de nuestro tiempo este título: Los Pactos de Madrid de 1953. Los Pactos de Madrid de 1953 se realizaron con Estados Unidos y tienen dos marcos. Por un lado, el marco económico y por otro lado, el marco militar. El tema es un tema de actualidad y además de gran trascendencia histórica para España, porque en esa época España inicia una relación internacional en todos los campos de defensa, de economía. Este tema nos ha merecido la pena exponerlo en el programa Huellas de nuestro tiempo. Y lo va a hacer, como siempre, una persona especialista en el tema, especialista en historia. Se trata de don Juan Gómez Díaz, historiador y también persona habitual en el programa Huellas de nuestro tiempo. Le damos la bienvenida y a la vez el agradecimiento por haber, una vez más, puesto a disposición del programa todos esos estudios, Juan, que tú haces muy detalladamente y muy detenidamente y muy actualizados, porque ya me contarás, ¿por qué hablamos hoy? Y no lo he querido decir yo para que lo digas tú. ¿Por qué hablamos hoy de los Pactos de Madrid de 1953? En primer lugar, muchas gracias a vosotros, al programa. Es un honor y un placer estar con vosotros y hablar de temas históricos. Y la circunstancia de hablar del tema que nos ocupa es que en este año 2023 se cumplen 70 años de los denominados Pactos de Madrid y que la gente conoce como Acuerdos Hispano-Norteamericanos del año 53 y de su importancia. Gracias a eso, España despegó, en un término más coloquial, porque ya conocemos el régimen de Franco, estuvo muy aislado durante mucho tiempo y aquí tuvo la oportunidad de una relación, yo diría,
no solamente amistosa, sino salir de ese aislamiento, pero bien, como hay que salir por la puerta grande. Y la puerta grande era la relación internacional con la primera potencia. Hay unos antecedentes muy grandes, ¿verdad? Estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está ocurriendo en el mundo entre 1940 y 50? Es para hacer un estudio muy detallado, Juan. Nosotros no podremos hacerlo en este tiempo limitado, pero sí exponer los fundamentos. No lo podremos hacer, pero lo vamos a intentar. En primer lugar, y como antecedente, hay que señalar que en el año 42, cuando los aliados desembarcan en Casablanca para atacar o para defender el norte de África frente al Afrika Korps, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dirige una carta a Franco, al jefe del Estado, que la presenta personalmente el embajador norteamericano en Madrid, Carlton Hayes. En dicha carta, además de alabar a Franco y darle las gracias, la termina con una frase definitiva y le dice lo siguiente: España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Esta frase rotunda y contundente se ve cambiada a los pocos años. Es todo lo contrario. Este es el antecedente primero de esa carta donde España salía ilesa de su colaboración, pero no fue así, fue todo lo contrario. Y el mismo presidente a los pocos años cambia de opinión. ¿Por qué cambia de opinión? Cuando se inicia la Guerra Mundial, el 1 de septiembre del año 1939, España, en una situación calamitosa, falta de carburantes, de alimentos, de algodón, de carbón, etc., declara una estricta neutralidad. España dice que no quiere saber nada de la Guerra Mundial y se declara neutral. Ese comportamiento a los 2 años cambia. A los 2 años, en el año 44, cuando las tropas alemanas invaden Francia y los demás países, España, el gobierno de Franco, en vez de neutralidad, define su actuación diplomática como no beligerante. Es lo mismo, pero no es igual. No beligerante significa que aunque no actúa a nivel de soldados, sí actúa ideológicamente. Es decir, España, sin un comportamiento militar a nivel de Alemania, ideológicamente se pone de acuerdo a ello. Para ello, ocupa la ciudad de Tánger, la ciudad internacional de Tánger, y manda unos 40.000 soldados españoles al lado de Alemania, que son encuadrados en la 250 División de la Wehrmacht, para atacar a Rusia. Así que de neutralidad a no beligerancia. Pero eso supuso después, posteriormente, que es un pensamiento que me va surgiendo, que España apoya ideológicamente a un bloque, pero tiene enfrente a un bloque que le va a hacer mucho daño posteriormente, y tú hablarás que es Rusia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Las reticencias hacia Rusia, más que a Rusia, a la Unión Soviética, es por su participación en la Guerra Civil Española. La frase recordada del ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, de Rusia es culpable, marca la política española, y por esta razón, aún sin entrar en guerra, es cuando manda a esa división de soldados para atacar a Rusia. Tenemos muchos antecedentes, grandes antecedentes, pero hay algo que se está moviendo a nivel mundial. Se está no fraguando, sino estructurando, yo podría decir ese término sin ser historiador, lo que es la Organización de Naciones Unidas.
Y previamente, o por lo menos en toda esa estructura, hay una conferencia, la famosa Conferencia de San Francisco. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir lo siguiente. Una vez finalizada la Guerra Mundial, en el año 1945, los aliados, las naciones occidentales, se reúnen en San Francisco para celebrar una conferencia de la que saldría la Carta de las Naciones Unidas, una serie de acuerdos para, de alguna forma, poner las directrices de lo que sería el bloque occidental. Esa conferencia se celebra en la ciudad de San Francisco y allí, a mano alzada, dos países, México y Australia, dicen que a esa organización no deben pertenecer ninguno de los países que hayan intervenido, beligerantes o no, al lado de Alemania. No menciona explícitamente a España, pero en definitiva se refería a España. Se vota y se acuerda efectivamente de que tales países, entre ellos el nuestro, no pertenezcan a las Naciones Unidas. Es la resolución 39. Únicamente votan en contra de esa resolución 6 países: Honduras, Costa Rica, la República Dominicana, Perú, Ecuador y Argentina. Por lo tanto, queda instaurado que España deja de pertenecer al mundo occidental, al mundo que llamaríamos después libre. Pero fíjate, muy, no curioso, sino importante y trascendente, como países sudamericanos, hermanos nuestros, hombre, podíamos tener alguna objeción con un Perú, pero con una Argentina, y con un México, pero a España le interesa pertenecer a la ONU, ¿verdad? ¿Cuáles son las famosas, diríamos, consecuencias de esta conferencia de San Francisco? Pues las consecuencias negativísimas para España. Sí. En primer lugar, acuerdan la retirada de embajadores. España no se rompen las relaciones diplomáticas, como aparentemente se cree, que se retiraron los embajadores, pero sin romper las relaciones diplomáticas. Es el caso de que en algunos momentos de nuestra reciente política ha ocurrido con Marruecos. Sin romper las relaciones diplomáticas, Marruecos retira su embajador en Madrid y queda la representación a nivel de administrativos. Eso ocurre con España. Todos los países occidentales, menos 10 países, desaparecen sus embajadas de España. Desaparecen sus embajadas de España y, lo que es peor, además de los embajadores, se retiran los acuerdos económicos, por lo cual se produce un embargo total en España que nos lleva a unos años de miseria y de escasez como antes no conocidos. Esas retiradas de los diplomáticos occidentales pues hacen que además no pertenezcamos a la UNESCO, a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, a la OIT, a la Organización del Trabajo. Es decir, España queda aislada del mundo occidental y tiene que subsistir con sus propias fuerzas. Es lo que se denomina en economía la autarquía. Comíamos y utilizábamos lo nuestro únicamente. Sí. Dos cuestiones importantes. Por un lado, España tiene que plantear con políticos de alto nivel, yo diría de alto standing, unos programas de recuperación, ¿verdad? De recuperación nacional, por un lado. Pero a la vez, España pone el punto de mira o en Estados Unidos o Estados Unidos pone el punto de mira en España. ¿Cómo podríamos decir estas dos cuestiones un poco enlazadas? Pues enlazadas, pienso, es una pregunta muy con difícil interpretación, pero no es aventurado opinar que España ponía los ojos en Estados Unidos.
era el sheriff mundial. Pero no obstante, también hay que tener en cuenta que los Estados Unidos pusieron sus ojos en España. No hay que olvidar que por aquellos años se declara la guerra en Corea, la Guerra Fría que se llamó entonces, que de fría no tuvo nada, más bien fue caliente. En Corea, las potencias, el mundo del este, Rusia y China, y por otro lado los Estados Unidos. Guerra, por cierto, que todavía continúa, porque aunque hay una división del país en el paralelo 38, la paz no se ha firmado. Corea del Norte sigue en guerra con Corea del Sur. Y de esa época, pues en Toledo, como anécdota, tenemos un recuerdo, un barrio que se construyó en aquella época, que es Corea. Ay, Juan, eso sí que yo me he reído, pero porque una risa amigable y además siguiendo lo que hace el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo interpreta el pueblo las cosas? Sí, era toda la prensa, la guerra de Corea era algo pues muy llamativo y entonces y además pues me imagino que para las gentes de aquella época lo de Corea quedaba un poco lejano y fue una novedad y lo bautizaron y por eso lo traigo a colación sin otro motivo que la anécdota y el recuerdo. Sí. Sin embargo, Estados Unidos había puesto el punto de mira en España. La había puesto porque España estratégicamente tiene una situación privilegiada. Siempre la ha tenido. La llave de Gibraltar, teórica y prácticamente, ha sido de España. ¿Cómo se movió? Porque aquí hubo movimiento de políticos, de altos políticos. ¿Cómo se mueve todo eso, Juan? Pues sí, de altos políticos. En cuanto a la llave del Mediterráneo, siempre decimos que la tiene España, pero es la mitad de la llave, porque la otra la sigue teniendo Inglaterra. La mitad de la llave nada más. Bueno, pues en España, claro, se pone los ojos en Estados Unidos y Estados Unidos en España, y en el año 49 una flotilla de destructores de la US Navy, de la Armada de los Estados Unidos, visita el Ferrol, algo totalmente inaudito y desconocido, que las fuerzas norteamericanas visitaran España. Eso fue como el inicio. Por parte de España se inicia un ataque, entrecomillado, para hacer influir a los congresistas y senadores norteamericanos la oportunidad de hacer las paces con España. Para ello, en Washington, aunque no había relaciones, no teníamos embajador, se crea un Spanish Lobby, estos grupos de presión que los estados ejercen sobre otros, y a cuyo frente estaba un embajador, José Félix de Lequerica. Él crea ese Spanish Lobby con muchos congresistas y abogan y defienden, igual que ahora cuando se quiere cambiar o modificar un acuerdo, pues hay unos grupos de presión. Él actúa muy decididamente y consigue ese acercamiento y empieza las visitas de norteamericanos a España. Visitan un general Kinsey y un economista. Se entrevistan por parte española con Juan Vigón y ahí es cuando empieza el enamoramiento, entre comillas, de España y Estados Unidos. Se materializa, se concreta, como ejemplo, en unos pactos. Cuando hablamos de pactos, son acuerdos. Pero ¿cómo fueron esos acuerdos, trascendencia que tuvieron, hasta dónde llegaron? ¿Cómo se realizó todo ese proceso? Porque ahí intervinieron muchos políticos de alto nivel, incluso España, yo pienso, es una opinión muy particular mía, España en esa época tiene grandes pensadores políticos, grandes teóricos y prácticos. A mí me parece que es una buena época de estadistas. Es una opinión de un no histórico, de un no historiador. ¿No te parece, Juan, que ahí intervinieron? ¿Cómo se concretan esos pactos? Pues
cuando decías esos personajes importantes, sí, los hubo en la diplomacia española, trabajaron muy fuertemente y muy decididamente en los demás países. Era muy duro un país aislado como España tener intercambio con los demás países y defendieron. Tenemos la memoria de la defensa de España en las Naciones Unidas, como Arailza, por ejemplo, defiende España contra las grandes potencias, la Unión Soviética. Pues ese acuerdo, como decía antes, el detonante es la Guerra Fría. Corea pues cambia el panorama económico y militar y los Estados Unidos deciden firmar esos acuerdos. Esos acuerdos se firman en Madrid en el año 53, en el Palacio de Santa Cruz, que es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre dos norteamericanos, un general y el encargado de negocios, y a su vez el embajador el embajador norteamericano en España, James Dunn. Y por parte española, el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y el ministro de Comercio, Manuel Arburúa de la Millar. Al principio hay sus discrepancias, pero al final se llega a un acuerdo. Un acuerdo no entre dos potencias, aunque se nos vendió en la época que era entre iguales, no. Ni de tú a tú, más bien fue un tú y un usted. Pero España pretendía eso y eso se consiguió. Esos acuerdos tuvieron tres fines, tres finalidades. La primera, la ayuda militar; la segunda, la ayuda económica; y la tercera fue la defensa mutua. Esto es una utopía, hablar de defensa mutua entre Estados Unidos, la primera potencia, y España, pero bueno, ese fue... Como teoría valía. Como teoría, y así se firmó. Sí. Fueron unos acuerdos un poco raros. En España, como que lo que se trataba, y afortunadamente fue un éxito, pues no eran tales acuerdos. De hecho, fue un acuerdo entre el gobierno norteamericano y España. Y cuando digo entre el gobierno, fue el gobierno, no el Senado ni el Congreso de los Estados Unidos. Era una decisión personal del gobierno, pero el Senado y el Congreso de Estados Unidos no aprobaron, ni siquiera se les presentó. Luego tenían ciertas pequeñeces, pero para España fueron definitivos. Sí. Y si concretamos un poco esos tres niveles, el nivel militar, el nivel económico y de defensa mutua, ¿cómo se materializó de alguna manera? Esto, después de firmar el acuerdo, pues hay que concretar algo y exponer algo. ¿Cómo se expuso eso? Pues eso se materializó en el aspecto militar. El ejército español, en cada una de las ramas, pues era un ejército obsoleto. El material era procedente de la guerra civil, de procedencia alemana, italiana y soviética. Carros de combate vetustos, y llegaron los primeros carros de combate, los M41, M47, que estuvieron en Corea. En el aspecto de la marina, de la armada, por los barcos de anteriores a la guerra civil. Norteamérica cedió varios destructores de la clase Fletcher, que se bautizaron en España como clase Lepanto, y la Armada ya tuvo otra presencia. Sí. En cuanto al ejército del aire, pues los vetustos Junker 52 y otros, y los Fiat italianos, se cambió a los primeros reactores, el F-86 Sabre y unos aviones de escuela, los T-6 Texan. Eso en cuanto a la ayuda militar. En cuanto a la ayuda económica, fueron un préstamo, y digo préstamo, no donación, de unos 1.500 millones de dólares. Para eso esa cantidad fue vital para España, pero no solamente los 1.500 millones, sino que a partir de entonces España tenía acceso a pedir, porque antes no podía ni pedir en un banco, y el Banco Mundial empezó a darle crédito.
Y en tercero, lo de la defensa mutua, pues era más bien un acuerdo para que Estados Unidos tuviera bases militares en España, que fueron 3 bases terrestres: la base aérea de Torrejón, cerca de Madrid, la base aérea de Zaragoza, la base aérea de Morón y la naval de Rota. Y ahí lo tenemos representado en el mapa que nos han puesto. Rota, Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz y Zaragoza. Y además de esas bases, que efectivamente son, hay otras unidades que en el acuerdo venían, pero no trascendieron a la opinión pública, y de eso pues se recuerda menos. Entre ellos están el establecimiento de unas pequeñas unidades, pero decisivas para la defensa de España, y fueron los escuadrones de alerta y control. Bien, llegamos a la mitad del programa. Se ha expuesto todos los entresijos, antecedentes y todas esas cuestiones que mueven a los acuerdos. Los llamamos pactos, pero más bien fueron acuerdos. Bien, continuaremos hablando porque todavía queda bastante por concretar y definir. Así que un pequeño descanso. Amigos, también a ustedes les animamos a que sigan después del descanso en Huella de Nuestro Tiempo. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que como siempre actualizamos los temas. Y estamos actualizando un tema que se firmó en España en 1953. Estamos en el año 23, pues recordamos aquel acontecimiento, que son los pactos que España acordó con la primera potencia mundial de la época del mundo occidental, como es y fue también en aquella época Estados Unidos. Continúa con nosotros en el programa don Juan Gómez Díaz, que nos ha hecho un relato de todos los antecedentes de esos pactos, cómo estaba el mundo en aquella época y cómo España no estaba en muchas condiciones, nada más que de ser un poco espectador y, si queremos, pedigüeño, vulgarmente expresado, pero había que pedir ayuda para resaltar los valores españoles que teníamos, pero que estaban adormecidos. Así que, Juan, continuamos. Continuamos. Y vamos para que quien nos sigue en el programa recuerde los pactos de Madrid de 1953 se concretaron en 3 cuestiones fundamentales. Vamos a recordarlas. Pues en primero, la ayuda militar, la ayuda económica y el acuerdo de mutua defensa. Cuando hablamos de ayuda militar, ya hemos citado, hay unas bases fundamentales que, hombre, los estudiosos dirían lo que da y lo que no da, que a lo mejor lo que da no compensa, pero bien, están citadas. Pero se habló mucho en toda esa época del Plan Marshall. ¿Qué era ese plan? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué benefició a España? ¿Y qué trascendió? Porque también hay que pensar si el beneficio trasciende o qué. España trascendió poco. Como dicen en mi pueblo, nada que es menos que nada. No tuvimos la suerte de tener la ayuda del European Recovery Program, en definitiva el Plan Marshall, que fue
definido y puesto en práctica por el secretario de Estado norteamericano, el general John Marshall. España, al haber colaborado de alguna forma con Alemania, se vio excluida de esta importantísima ayuda que hizo posible la recuperación de Alemania, de Italia, de Francia y de los países europeos. Yo entiendo que esto fue una verdadera injusticia por parte de Estados Unidos el negarnos esta ayuda, porque si alegaban que España había estado del lado de las potencias del eje, la propia Alemania, que había sido el origen, recibió la ayuda, no debió haber tenido la ayuda. O Italia, o Rumanía concretamente. Rumanía participó al lado del eje y sin embargo tuvo ayudas del Plan Marshall. Así que eso fue un fracaso para nosotros y de gran tristeza y de gran penuria en nuestra economía. Y me viene a la memoria la entrañable película Bienvenido Mr. Marshall, de ahí el nombre, cómo se vivió esa ayuda en España, interpretada por los entrañables Pepe Isbert y Manolo Morán. Sí. La verdad es que la película merece todo el elogio y sobre todo los comentarios que eran de Miguel Miura. Y no estaría de más hacer, yo la veo con muchísima frecuencia porque los textos y las conversaciones son de nuestra época, hacer un programa sobre la película y ver estos comportamientos, el Plan Marshall. Eso fue lo que no tuvimos acceso. Pero hay una expresión o interpretación de esa película que tú has citado que concreta lo que fue el Plan Marshall para España. Una interpretación muy personal y mía. Adornan el pueblo, preparan todo, la llegada de ese personaje que es como el gran rey mago que va a dar todo, de todo, de todo, y de pronto aparece en un fenómeno tan rápido que nadie percibió que había pasado. Eso puede concretar, ¿verdad?, lo que supuso el Plan Marshall para España. Es decir, pasó como un fogonazo y no se enteró nadie. Yo diría, Andrés, que ni siquiera pasó, porque del Plan Marshall España no recibió ni $1. Fue una esperanza, una ilusión reflejada en la película de una forma entrañable y muy de la época, pero fue un fugaz, no hubo absolutamente nada. De la euforia con la ayuda del pueblo americano, pues vemos como el Villar del Río se viste cambia su fisonomía para recibir al gran benefactor y el benefactor pasa. Una película triste, pero a la vez esperanzadora. Bueno, pues económicamente no recibimos nada. Sin embargo, se quedan, habíamos citado unas bases importantes, 5 grandes bases. La derrota naval, Morón de la Frontera, que tuvo una importancia vital porque inspeccionaba y apoyaba a toda la aviación que circulaba por el Mediterráneo. Es decir, que fue una base importante. Torrejón de Ardoz y Zaragoza. Pero nuestra provincia, que estaba en el centro de la península, aparentemente sin ninguna posibilidad de intervención en todo este gran acontecimiento que hemos titulado el tema pactos, y aunque luego hemos dicho acuerdos, pero también se quedaron, o por lo menos se instalaron, algunos lugares que tuvieron apoyo los norteamericanos, aunque luego también nosotros nos beneficiamos en algo. ¿Cómo podemos analizar esto? Pues antes de responder a la pregunta directa, has hecho una mención a la base aérea de Morón y efectivamente fue así. En Morón se establecieron los aviones Orión,
que eran los encargados de la lucha antisubmarina, y allí seguían hasta el año pasado, creo que han desaparecido por obsoletos. Pues bueno, pues ahora ya pasamos a la respuesta de la pregunta. En Toledo, en nuestra provincia, se establecieron dos unidades importantísimas, muy importantes, aparte de las bases. Como que decía antes, que en los acuerdos no se mencionaban a nivel general, pero existían. Y fueron los escuadrones de alerta y control. En nuestra provincia existe en Villatobas el escuadrón de alerta y control que se inauguró en el año 58. Ese escuadrón vigilaba con radares de varios tipos, de altura, de longitud, etc. Y ahora ya son nuevos radares tridimensionales, vigilaba el espacio aéreo español. Y desde Villatobas, desde este escuadrón de alerta y control, que así lo denominaron los americanos, y ahora en la actualidad se llama Escuadrón de Vigilancia Aérea, tuvo lugar la primera interceptación de un avión enemigo, entre comillas, que procedía de la base de Manises. Ahí se detectó el avión y se salió para su identificación. Ese escuadrón sigue en vigor, es uno de los más importantes de España y tiene un radar tridimensional Lanza de la empresa española Indra, con toda clase de garantías para que cualquier avión que aparezca en el espacio aéreo español sea identificado y, si es necesario, y interceptado. Esa es la primera unidad. Hay otra desconocida, que para muchos, yo diría casi al 100%, va a ser totalmente novedosa la cita. Se trata del Centro Sismológico de Sonseca. Muy poca gente conoce que eso es de la época de los acuerdos norteamericanos. Es más, hasta el año 1996, no era conocido a nivel popular la existencia de esa unidad bastante secreta. No era una unidad de vigilancia aérea, era una estación sismológica que actualmente pertenece al Instituto Geográfico Nacional. Ahí tenía lugar la detección de las explosiones nucleares subterráneas de la Unión Soviética, de tal forma para vigilar los acuerdos que se firmaban de reducción de armas nucleares. Así que tenemos esas dos unidades. Las dos pertenecen a España, la de Villatobas desde el año 64 y la de Sonseca también muy posterior. Y hay que decir, porque lo viví, que en la crisis de los misiles, en el año 62, en la zona del escuadrón de Villatobas, mi pueblo que es cercano, se repartieron unas octavillas que entonces se llamaban subversivas, donde se anunciaba que la zona estaba en el punto de mira de los misiles soviéticos por la presencia de esa unidad. La verdad es que hubo tensión, porque el mismo Khrushchev, en la conferencia de paz de Viena, amenazó a España expresamente por la presencia de las bases americanas. Las bases americanas que se fueron reduciendo. Hasta 1959 vamos a citar ahí un momento, si te parece, cómo todo esto que estás hablando, ¿cómo llega? Pues todo esto llega, diríamos que el broche, no sé si de oro, pero broche final de estos acuerdos tiene lugar en el año 59. En el año 59 el presidente Eisenhower visita España. Eso el régimen lo vende como algo importante y lo era. Lo que pasa es que la visita no fue exactamente como nos la informaron. Fue una visita a España muy relativa. No estuvo ni 24 horas. Fue el día 21 de diciembre de 1959. El presidente Eisenhower iba a visitar una serie de países del mundo occidental y de cada país recortó
unas horas para hacer una visita a España. Llegó ese día a las 4 de la tarde, se alojó en el Palacio del Pardo, salió a recibirlo el gobierno, el general Franco, y fue el espaldarazo definitivo de España, de los Estados Unidos. Ahí tenemos la imagen. Ahí tenemos la imagen, tenemos a la izquierda al gran ministro de Asuntos Exteriores español, don Fernando María Castella, que junto a Areilza escribió un libro sobre las reivindicaciones de España sobre Gibraltar, el general Eisenhower, y dando el abrazo al general Franco. Y hay un personaje ahí enigmático, curioso, con el que puedo decir que he tenido relación, por lo menos epistolar. A mí el tema geopolítico y militar me ha gustado mucho y me gusta, es mi hobby. Y en el año 59, con mis poquitos años, 12 años tenía, observaba la presencia de ese militar, si pueden poner la foto, exacto, me extrañaba y le he visto en todas las visitas que han venido los presidentes norteamericanos en la guerra, en los acuerdos de paz con China, de Vietnam, siempre aparecía. Es el coronel Vernon Walters. Ese coronel hablaba 11 idiomas y acompañaba siempre a los presidentes norteamericanos. Gran amigo de España, venía a la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y en un momento de aquellos escribió un artículo en la tercera de ABC cuando la perestroika escribió, fue embajador en Berlín, fue el que definitivamente logró la unión de las dos Alemanias, un hombre que estaba en todos los sitios que había que estar, y ya con eso digo bastante. Pues estando escribiendo ese artículo en ABC, pues hablaba que la perestroika no tenía función real si los carros de combate soviéticos estaban en Alemania, que había que irse para empezar a hablar. Y yo, en un atrevimiento escandaloso, pues le escribí, le decía que estaba de acuerdo, que primero había que retirar las unidades militares y inesperadamente me contestó. Así que tengo un buen recuerdo de este general que murió y importantísimo, fue director de la CIA, alguien en la política exterior norteamericana, el alma mater en muchos años. Estamos en la última parte del programa y estamos recogiendo ideas, recapitulando, podríamos expresar. Se prorrogaron los pactos. ¿Hasta dónde llegó estos acuerdos después del año 1959? ¿Qué continuó? Si sigue algo en la actualidad, ¿cómo podemos relatar un poco, detallar esto, Juan? Bueno, pues vamos a intentarlo. Esto no es que sea difícil, es que los acuerdos no fueron estáticos y definitivos, se fueron prorrogando y se prorrogan en la actualidad por 1 o 2 años. Actualmente de las bases únicamente queda la base naval de Rota. Todo lo demás, Torrejón en el año 90 y tantos pasó definitivamente a España, aunque era de utilización conjunta. Está la bandera norteamericana y la bandera española. Zaragoza después, únicamente la presencia norteamericana está radicada en la base naval de Rota. Esos acuerdos se han ido prorrogando con dificultad. Recordemos que no había, por parte de la oposición al régimen, no había acto político donde saliera la pancarta bases no. Y después OTAN no, bases fuera. Y se terminó en bases sí y OTAN también. Era como un tótem lo de las bases. Eso ha ido desapareciendo porque dentro del mundo occidental naciones como Alemania tienen bases. No es una cosa despectiva hacia España. Sí, sí. Recordemos que Alemania está la base más importante norteamericana en Europa, la base aérea de Ramstein, Incirlit en Turquía, Aviano. Entonces eso se ha entendido, y más estando en la OTAN, que no es una utilización por parte del opresor contra el oprimido.
Así que los acuerdos han ido prorrogándose con dificultades. Una dificultad importante que hubo no fue precisamente como se entiende por parte de la oposición, sino desde el propio franquismo, y concretamente del que fuera presidente del gobierno, del almirante Carrero Blanco. Carrero Blanco se opuso a la utilización de las bases en la guerra del Yom Kippur entre israelitas y egipcios. Se opuso sobre todo a, sin saberlo, España, no que se utilizaran, sino que desconociendo. Se puso vehementemente y además tuvo un enfrentamiento verbal, según se comenta, yo no puedo asegurarlo, con el secretario norteamericano Henry Kissinger, que precisamente ayer o antes de ayer cumplió 100 años. El enfrentamiento tuvo lugar en Madrid, en la visita, y a los pocos, al día siguiente es cuando muere Carrero Blanco, porque la idea del presidente del gobierno estaba la de que España tuviera armamento nuclear, un proyecto que se conocía Proyecto Islero. Eso quedó en nada y hasta aquí puedo leer. Juan, a mí se me está ocurriendo, porque nos estás dando, y a mí me estás dando una gran clase de historia. No lo pretendo, ¿eh? Ya, pero Juan, así es la realidad. Y sin embargo, como alumno, me van surgiendo cuestiones. Y yo pensando, digo, me pongo en el año 1945, Europa, el mundo se une, se forma la ONU y España no está en ese momento. Pero en todo este recorrido que nos has hecho de relación entre Estados Unidos y España, postura de España, ¿cuándo llega el momento de pertenecer auténticamente, además de encauzar toda la relación con Estados Unidos, que está diciendo pertenecer auténticamente a todo el bloque mundial, a la ONU? Porque ahí es cuando a España se le puede reconocer a nivel de todo el mundo. No sé si la cuestión te la planteo bien. Sí, bueno, sí, eso en definitiva lo hemos ido repasando en la continuidad de la conversación, que los pactos de Madrid fueron el detonante. En el año 59 es cuando se cierra definitivamente, no definitivamente, sino firmemente los acuerdos, y España ya pertenece a la ONU y sobre todo al Banco Mundial y a las demás organizaciones. Le da un estatus total. Y junto, además de esto, y de esto no hemos hablado porque el programa no lo llevaba ni lo lleva como interés primordial, son los acuerdos con la Santa Sede. España firma con la Santa Sede los acuerdos de 1953 y eso le llega a decir en un libro que escribió un primo de Franco, que le tenía de ayudante, Franco Salgado Araujo, que cuando firmaron los acuerdos con la Santa Sede y los Estados Unidos, dijo: hoy he ganado la guerra. Así que una gran frase. Así que los acuerdos hispano-norteamericanos, los acuerdos con la Santa Sede y el gol de Marcelino en el año 64 contra la selección soviética fueron definitivos para que España perteneciera al nuevo orden mundial y de hecho fue la 10ª potencia del mundo. Ahí tenemos una foto muy ilustrada, sí, en donde vemos esto. Alberto Martín Artajo, sí, y que era embajador en la Santa Sede, y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla. Y esa foto es me ha venido ahora, no la desconocía, pero que no sabía que en el programa se iba a poner. Hay una persona ahí muy interesante, y tal vez nuestros televidentes se acuerden. Él está en la parte de arriba, el segundo por la izquierda es un monseñor, no es obispo. Observen ustedes que no lleva pectoral, pero era un monseñor con
con esa prenda que se llevaba entonces. Ese es Monseñor Usía. No sé si recordarán, y seguramente Monseñor Usía fue un miembro de la embajada que secuestró un grupo terrorista en Italia y fue algo muy llamativo en España. No sé si recordarás aquel... Sí, sí. Pues ese es Monseñor Usía. Bueno, estamos en la última parte del programa, ya en el final. Llegamos a conclusiones. Es algo así como recapitular todo, aunque recordemos algunas cuestiones para que no se escapen las ideas. Conclusiones a todo esto que hemos hablado, que has hablado en este programa tan... Has seguido de una manera muy concienzuda y detallada, casi época tras época. Pero todo esto tiene una conclusión, o unas conclusiones. Juan, yo te animo a que no lo expongas y lo concretes dentro de todo lo que se pueda concretar. Pues la concreción es concreta. Se puede decir poco porque en definitiva los países, independientemente de los regímenes, los acuerdos que hacen es por propio interés. No podemos valorar un acuerdo entre un país y otro si a los dos no les interesa. Vemos que todos esos acuerdos están motivados por el interés económico, geopolítico o estratégico. Porque en definitiva, querido Andrés, hay que recordar la frase de que allá van leyes, doquieran reyes. Pero no podemos olvidar, y a mí me sigue la idea todo el programa, que acuerdos, pactos, convenios, como queramos llamarlo, todos tienen que ir dirigidos a una comunicación internacional importante, una convivencia, yo diría un término. Y estos son mensajes que nuestros programas siempre llegan a nuestros telespectadores. Nosotros aspiramos a que nuestro programa anime a la convivencia, aunque sea una intervención cultural o una intervención menos espiritual, pero la convivencia humana es un fortalecimiento de la persona. Y esto es lo que yo quiero resaltar en todos los programas que hacemos y que con vuestra ayuda se está expresando, Juan. Para mí esta sería, y bueno, yo asumiendo una intervención que no me compete porque no soy el que lo explica, pero ¿qué te parece a ti? Convivencia humana. Por supuesto, es algo deseable y no digo inalcanzable, pero bueno, es intentable. Lo que sí es cierto es que ese tipo de acuerdos como el que nos estamos refiriendo cada vez hay menos. Antes eran acuerdos muy concretos entre un país y otro. Hoy, en el mundo global que vivimos, esos acuerdos ya son menos necesarios y menos frecuentes, sobre todo porque todos esos acuerdos, esas disposiciones, están encuadradas dentro de la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas. Hoy el mundo, desgraciadamente, está dividido, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, que todo eso se cuece y se digiere a nivel de arriba. No hay un acuerdo como el que nos citamos en el programa. Es la ONU, en definitiva, o el bloque del Este, o como eufemísticamente, bloques, eso es lo definitivo. Hoy la soberanía de España o de cualquier país está sujeta a la soberanía de ese bloque. Juan, gracias, es poco lo que te puedo dar y como siempre animarte a que el programa Huellas de Nuestro Tiempo recibe tus enseñanzas, explicaciones y comentarios que animan y además estimulan. Así que continúa estimulándonos. Muchas gracias. A vosotros. También a ustedes, amigos, como siempre, ya saben que Huellas de Nuestro Tiempo está al día, pero fundamentalmente está conectado con ustedes. Así que hasta el próximo programa.